Dice, bueno, aquí en mi Biblia, no sé si en las de ustedes también aparece así, dice la protección divina y luego después abajito de la protección divina aparecen unas letritas y dice Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Entonces ahí está la experiencia del rey David y que en base a esa experiencia escribió este salmo. Bueno, entonces hermanos, pues vamos a entrar de lleno al estudio de hoy. Seguimos en el libro número 1, en el libro 1 de los Salmos, según la estructura de este libro, y ya estamos en el Salmo 34. Fíjense bien, hermanos, ya nada más nos faltan 7 salmos para terminar con este libro. Hemos avanzado a través del tiempo, a través de las semanas, y Dios nos ha permitido tener pues este conocimiento y este avance de estos salmos, y que de veras nos han ayudado mucho en nuestras vidas. En lo personal, de verdad que hay pasajes de la Biblia que han tocado mi corazón y han sido de mucha bendición. Bueno, entonces, hermanos, les invito a que leamos el Salmo 34, son 22 versículos, y como es lectura poética, es más dinámica y además es corta la lectura. Entonces son 22 versículos, vamos a leerlos en forma alternada, y cuando lleguemos al versículo 22 nos unimos todos. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 1: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz. No, perdón, ya me equivoqué, ya le avancé. A ustedes les toca el 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Pueden tomar asiento, que Dios bendiga su palabra. Hermanos, ¿cuántas promesas no hay en este salmo? De verdad que hay cosas de veras tan grandiosas en las cuales podemos aferrarnos. Ahora que estamos estudiando en los varones homilética, la homilética, que es la parte de la teología, del estudio bíblico para preparar estudios, para preparar sermones. Dentro de la homilética se pueden preparar estudios en base a un versículo y se le llaman, a los sermones se le llaman textuales porque están basados en un solo texto. Y hermanos, podemos tomar un texto de este salmo y de veras sacar una enseñanza tremenda, porque cada promesa tan grandiosa que hay aquí. Entonces, pues si nos gusta estudiar más a fondo la palabra del Señor, qué maravilloso es este salmo. Bien, vamos aquí adelante. Agradecimiento continuo a Dios es el título del Salmo 34. Agradecimiento continuo a Dios.
David está muy agradecido. Por eso es que existe en este salmo tanta expresión de gratitud, de amor, de darle lugar al Señor que merece, de bendecirlo por el hecho de que David ha experimentado una situación difícil en su vida. Es increíble cómo podemos aprender de la vida del rey David para nuestra vida espiritual por las experiencias que él tuvo en su tiempo, en su momento especial. Entonces, de este salmo vamos a ver algo muy especial en la vida del rey David. Antes que nada, vamos a ver acerca de este salmo. La clasificación del salmo. El salmo 34, fíjense bien, es una cosa muy especial porque es un acróstico. Ya sabemos lo que es un acróstico, ¿verdad? Un acróstico es una forma literaria de escribir en base a una palabra y de esa palabra en cada letra escribir una frase, escribir algún pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo a repetir lo que hemos dicho anteriormente, en Navidad, cuando luego los niños pasan a sus dramas o pasan a cantar, luego a veces ellos pasan con la palabra Navidad y a cada niño se le da una letra y los niños dicen una expresión o dicen una frase en base a la letra que les tocó. Bueno, ese es un acróstico. En nuestras Biblias eso no se percibe porque están traducidas al español, pero en la forma hebrea sí aparece el acróstico. El idioma hebreo tiene 22 letras y este salmo está precisamente escrito en base a las 22 letras, como en el caso del Salmo 119. Aunque los estudiosos dicen que hace falta una letra aquí en el Salmo 34, pero de todas maneras está escrito en acróstico. Y cada versículo empieza con una letra del alfabeto hebreo y contiene 2 líneas. Este es uno de los 8 salmos, y aquí están los salmos, el 7, 56, 59, 56, 34, 52, 57, 142 o 54, bueno, está el 54 también, que según los títulos surgen de las persecuciones de David por Saúl. El contexto histórico del Salmo 34 está en 1 Samuel 21, del 10 al 15. El Salmo es una bella combinación de adoración, acción de gracias y enseñanza de sabiduría. Por eso hay muchas cosas que aprender en este Salmo. Fíjense bien, en 22 versículos, de verdad que podríamos pasarnos 22 semanas, versículo por versículo, porque hay una enseñanza grandiosa. O sea, qué impresionante es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es como una fuente, un rico manantial que está brotando el agua y constantemente y que no se seca. Y así es este salmo, ¿sí? Entonces, qué cosa tan bonita. Bien, vamos a ver ahora el bosquejo. ¿Qué vamos a aprender en este Salmo 34? Vamos a aprender el anhelo de alabar a Dios. Volvemos otra vez a hacer énfasis. David es un gran adorador de Dios. Le gusta estar en la comunión con el Señor y expresarle su adoración, ya sea a través de expresiones de gratitud, ya sea a través del canto o tal vez a través de oraciones. Pero David es un gran adorador. Entonces, anhelo de alabar a Dios. Respuestas de Dios. David ha recibido grandes respuestas de parte del Señor. Y esas respuestas no solamente son para David, sino también nos las podemos apropiar nosotros. Exhortaciones para la vida. En este salmo encontramos un pasaje que habla acerca de que debemos de cuidar nuestra manera de hablar. Dice en este salmo, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Entonces nos habla acerca de cierto comportamiento que debemos de tener. Y por último, enseñanzas acerca de Dios, los versículos del 15 al 22. Así está la estructura o así está el bosquejo de este salmo, el Salmo 34. Bien, ahora vamos a ver aquí. Vamos a ver el contexto histórico. Es una experiencia muy especial, una experiencia muy especial. Esta experiencia tiene que ver
con una huida. David está huyendo del rey Saúl, ¿sí? Y 1 Samuel, capítulo 21, versículos del 10 al 15, tienen que ver con este salmo. Otra vez, por favor, vean ustedes, arribita del versículo 1 del Salmo 34, las letras pequeñas, dice, Salmo de David cuando mudó su semblante. ¿Qué significa mudar? ¿Qué es mudar? Cambiar, ¿verdad? O sea, ¿cambió qué cosa? Su semblante. ¿De qué manera cambió su semblante David? Ahorita lo vamos a ver eso. Y ahí está el asunto, fíjense bien. Bueno, vamos a ver aquí. 1 Samuel capítulos 21 y 22, tiene que ver con que David está huyendo. Huye a la ciudad de Not, y resulta que el haber huido a la ciudad de Not le causa un gran problema a la gente, especialmente a los sacerdotes levitas. En la ciudad de Not había 80 sacerdotes y David llega a pedir ayuda al sacerdote principal, al sumo sacerdote que vivía en Not, y resulta que el sacerdote le da la espada de Goliat. El sumo sacerdote en la ciudad de Not tenía la espada de Goliat. ¿Cómo llegó la espada ahí? ¿Quién sabe? Pero él la tenía. David recibe la espada y se la lleva. Pero resulta que ahí en la ciudad de Not hay un hombre que no es israelita y va y le dice al rey Saúl que David había llegado a la ciudad de Not y que el sumo sacerdote le había entregado la espada de Goliat y que pues ahí se encontraba. Entonces Saúl va a la ciudad de Not, ese es el relato bíblico, va a la ciudad de Not y confronta al sumo sacerdote y a los otros sacerdotes también, y ocurre un terrible asesinato. Saúl manda matar a 80 sacerdotes. Eso es una cosa tremenda. Entonces David está huyendo. Huye a la ciudad de Not, luego huye a Gat. ¿Saben qué es la ciudad de Gat o a dónde está la ciudad de Gat? La ciudad de Gat estaba en Filistea. ¿Y de dónde era Goliat? Goliat era de Gat. Y se va a refugiar a la ciudad de Goliat. De tal manera que eso coloca en un problema a los filisteos. Ahora, primero le causa un problema a los habitantes de Not y especialmente a los sacerdotes. Ahora se va a la ciudad de Gat y le crea un problema a los filisteos. Pareciera como que David va de problema en problema y las cosas se están poniendo así críticas. Y por último, en los capítulos 21 y 22 también huye hacia Moab. Ahí está el bosquejo de estos dos capítulos para que tengamos idea de lo que estaba pasando en la vida de David. Ahora veamos una cosa aquí. En el capítulo 21, David está huyendo de Saúl, pero vamos a ver 4 razones. ¿Por qué está huyendo? ¿Por qué no confronta a Saúl? ¿Por qué no le sale a la guerra? Ahora, David es muy valiente. David es un hombre que no le teme al peligro. Si se enfrentó a Goliat siendo un adolescente, ¿qué era Saúl? ¿Qué era el rey Saúl en comparación con Goliat? Lo pudo haber enfrentado, pero ¿por qué no lo hace? Primera razón, porque el rey Saúl es el padre de su mejor amigo. ¿Cómo se llamaba el mejor amigo de David? Jonatán, ¿verdad? Entonces, no quiere hacerle daño al papá de su amigo. O sea, ¿cómo hacerle daño al papá de su amigo? O sea, eso sería increíble que ocurriera esa situación de David. Entonces, por el amor que le tenía David a Jonatán, deja libre a Saúl. La segunda razón es por el hecho de que también Saúl es su suegro. También se había casado con una hija del rey Saúl que se llamaba Milca. Y entonces se casó con ella y ¿cómo va a poder hacerle daño si es su suegro? Primero es el papá de su amigo, de su gran amigo Jonatán, y luego es su suegro. En tercer lugar, el rey
Saúl fue puesto por Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa frase de que era el ungido de Dios? Entonces no le va a hacer daño porque tiene la autoridad de Dios, tiene el respaldo de Dios, sea lo que sea Saúl, pero Dios lo ungió, Dios lo escogió, entonces no le va a hacer daño. ¿Cómo ponerse contra Dios? No era solamente ponerse contra Saúl, sino ponerse contra Dios. Entonces David respeta la vida de Saúl porque es el ungido de Dios. Y en cuarto lugar, porque el rey merece respeto. Él es una persona que merece respeto y no va a confrontarlo. Prefiere mejor salir huyendo, andar vagando, andar sufriendo, que confrontar a Saúl. Entonces esa es la situación. En su vida, entonces va a diferentes lugares. Vamos a ver aquí en este esquema, aquí cómo va huyendo. Va en el capítulo 20, versículo 1, va a Nayot de Ramat. Luego va a Not, que es lo que vimos en la transparencia anterior. Va a Not, capítulo 21, versículo 1. Luego va a Gad, 21:10. Luego va a la cueva de Adulán, 21. Aquí me equivoqué. Creo que es 22:1. Y Mizpa y Moab también me equivoqué, 22:1, 22:3. Entonces me equivoqué aquí en las citas bíblicas. Y está huyendo David. Ahora, por favor, veamos estas palabras que aparecen en 1 Samuel 10:11. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Otra vez, Gad es la ciudad de Goliat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este que cantaban en las danzas diciendo, y dio Saúl a sus reyes y David a sus reyes? ¿Cómo sabían eso los filisteos? Se había hecho tan famoso David que ese canto hasta se lo habían aprendido de los filisteos. Fíjense qué cosa tan tremenda, ¿sí? Y entonces los filisteos dicen, bueno, ¿qué está haciendo este hombre aquí con nosotros? Si venció a nuestro líder, venció a nuestro paladín, que es Goliat, a lo mejor es un espía y nos va a causar un serio problema. Por eso fíjense las preguntas que dice, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este el que cantaba las danzas diciendo y etcétera? ¿No es este hombre valeroso? O sea, este es un hombre muy peligroso. ¿Cómo lo vamos a tener aquí? Entonces, los filisteos están en una situación muy conflictiva. Bien, vamos a ver aquí el mapa. En este mapa, a ver si pueden ver. En esta franja de color verde, aquí está la ciudad de Gat, ¿sí? Aquí era la ciudad de Goliat. Entonces, David va a este lugar a refugiarse porque piensa que Saúl no lo va a encontrar ahí, porque la guerra era entre Israel y los filisteos. Entonces Saúl no iba a ir a la tierra de los filisteos. Entonces para David se le hace fácil ahí. Pero ocurre algo porque la gente de Gad ya le estaba preocupando la presencia de David y entonces ocurrió algo. David hizo algo inusitado. Vamos a ver lo que dice 21, del 12 a 13, dice, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. ¿Por qué tuvo gran temor? Porque lo descubrieron, porque se dieron cuenta de quién era David. Y entonces fíjense bien, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió, ¿qué se fingió? Loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba, ¿sí? Se hizo pasar por un loco. Era un gran actor, mejor que los de Hollywood, ¿sí? Porque le creyeron, no le hicieron daño. Era para que ahí los filisteos hubieran aprovechado y haber dicho, este es el que venció a Goliat y nos vencieron en esa batalla, pues ahora aquí está con nosotros, vamos a ponerlo quieto o vamos a enjuiciarlo. ¿Se acuerdan cuando Sansón fue
tomado por los filisteos y llevados al templo de Dagón para que ahí le sacaran los ojos. Sansón estuvo ahí preso. Y solamente por la misericordia de Dios fue que logró vencer a más filisteos porque le pidió la ayuda al Señor, pero a Sansón lo tuvieron ahí preso. Era para que hubieran tomado a David, para que hubieran hecho algo grave contra él, pero se hizo pasar por loco, como dice el texto, cambió su semblante y la gente le creyó. Por favor, vayamos hasta Primera de Samuel, capítulo 21, y veamos el versículo 15, por favor. Primera de Crónicas 21, y vamos a leer el versículo 15. Primera de Samuel, perdón. No, Primera de Samuel, me equivoqué. Primera de Samuel, capítulo 21 y versículo 15. Primera de Samuel, capítulo 21 y versículo 15. Y a ver, hermano, veamos lo que ocurrió aquí. Todos juntos vamos a leerlo para que nos demos cuenta de esta situación. Dice el versículo 15. ¿Acaso, perdón, hermano, empecemos con el 14. Empecemos con el 14 y el 15, todos juntos. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Hermanos, ¿le creyeron o no le creyeron? Sí. Entonces era un actorazo. ¿Sí? Mejor que a ver, piensen en un actor de Hollywood famoso, DiCaprio, o bueno, de uno de esos. La cosa es que hasta el rey le creyó, porque fíjense, él lo consideró como un demente. Vean ustedes en el versículo 14, dice: he aquí, veis que este hombre es demente. Ahora, ¿era así? No. O sea, la actuación de David fue tan especial que el rey le creyó. Y le creyeron las demás gentes, ¿sí? Entonces, en base a esa situación, el haberse hecho pasar por un loco y que no le hicieran daño, fue entonces que escribió el Salmo 34. Porque no le atribuyó a su buena actuación, a su locura o a su aparente locura, su salvación, sino que él reconoció que Dios le había ayudado, que Dios era el que le había sacado, que tal vez Dios le dio por ese momento la facultad de interpretar a un loco para poder salvarse. Y le dio el lugar a Dios. Fíjense, hermanos. Entonces, ¿quiere decir que en un momento nos podemos pasar por locos? Bueno, quién sabe, no, pero Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas para librarnos, y en este caso ocurrió así con David. Bien, vamos a ver aquí. La importancia, así adelante, hermano. Porque lo descubrieron. Volviendo otra vez, vamos acá. Aquí está el texto. Dice: los siervos de Aquis le dijeron, o sea, los siervos de Aquis le dijeron al rey: ¿no es este David el rey de la tierra? O sea, lo descubrieron. Y por eso es que lo presentaron delante. Mira, Señor, ¿quién es este? Pero se estaba haciendo pasar por loco, y entonces el rey le dijo: no, pues este hombre no sirve para nada, llévenselo, sáquenlo de aquí de mi casa o de mi palacio. ¿Sí? Fíjense bien. Bueno, vamos acá. La importancia bíblica del Salmo 34. Número 1, fíjense bien, ¿por qué es tan importante este Salmo? De verdad que hay una enseñanza grandiosa aquí. 1, el Salmo 34 hace mención por primera vez hace mención al ángel de Jehová. Aquí está este famoso texto que dice: el ángel de Jehová está vamos a ver, es en el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta es la primera vez que aparece
la referencia al ángel de Jehová. Ahora, fíjense bien, propiamente solamente se menciona 3 veces el ángel de Jehová, se menciona 3 veces en los salmos, en el Salmo 34:7, en el 35, versículo 5 y en el 6 también, ¿sí? Entonces se menciona de esta persona especial que es el ángel de Jehová aquí en estos 2 salmos. Segundo, el Salmo 34 hace mención de una profecía relacionada con la muerte del Señor Jesucristo. Por favor, vayamos al versículo 20 y alguien lo quiere leer, por favor. 34:20 de los Salmos. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ni uno de ellos será quebrantado. Ahora, por favor, alguien que nos lea Juan 19:36. Ahora nos vamos hasta el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no será quebrado un hueso suyo. Muy bien. Entonces, fíjense bien, hermanos, que se cumple esta enseñanza o esta profecía relacionada con el Señor Jesús. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesús murió, pero todavía estaban vivos los 2 malhechores a su lado y pasaron los soldados romanos y entonces les quebraron las piernas a los malhechores, pero el Señor Jesús ya no le hicieron nada porque ya había fallecido. Pero se cumple esta profecía. Bien, y por último, punto número 3, el Salmo 34 es considerado en relación con la vida cristiana en 1 de Pedro 3, del 10 al 12. Ahora nos vamos hasta 1 de Pedro, por favor, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Y alguien que nos lea, alguien que sea rápido en esgrima. 1 de Pedro 3, 10 al 12. Porque el que quiera ganar la vida y ver el fuego, refrende su lecho del mal, y su labio no habla de engaño. Apártese del mal y haga bien. Busque la paz y siga. Muy bien, hasta ahí nada más, hermano. Entonces veamos cómo lo que está diciendo el Salmo 34, aquí Pedro lo está tomando, bueno, obviamente que es el Espíritu Santo que pone la pluma de Pedro para escribir de este pasaje en relación con la vida cristiana. Entonces, ahí está la importancia del Salmo 34. Número 1, porque tiene que ver con la presencia del ángel de Jehová. Porque tiene que ver con la profecía de que el Señor Jesús no sería quebrado hueso suyo. Y número 3, porque tiene que ver con la vida cristiana. Entonces, 3 cosas muy importantes que menciona este salmo. Ahora vamos a ver aquí. Vamos a ver el primer punto. El primer punto, el anhelo de alabar a Dios. Dice David, versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En esta expresión, David hace notar su sentir hacia Dios. Y hay varias cosas que debemos de aprender de esa forma de adorar, de alabar de parte de David. El acto de alabar a Dios es un acto voluntario que procede de un corazón agradecido. Eso es lo que había en David. Él estaba agradecido porque Dios lo había rescatado de muchas maneras, pero en especial del haber estado con los filisteos, de haber estado con el rey Aquis de Gat, y que sabía que en un momento dado le podían volar la cabeza, porque era un enemigo acérrimo de los filisteos, pero sin embargo Dios lo libra. Y entonces en este salmo David expresa su alabanza, su adoración de una manera tan agradecida a Dios. Le brota del corazón alabar a Dios. En segundo lugar, el verdadero adorador no se satisface con alabar por un momento a Dios. No es solamente, bueno, ya vine el domingo, ya alabé a Dios y ya, pues está bien. No, un verdadero adorador tiene el anhelo, o su anhelo es alabar continuamente. Sale de la casa de Dios, pero se va a su casa cantando. Llega a su casa y sigue cantando, y sigue alabando a Dios, y le sigue adorando, y le sigue dando gracias. Y luego en la madrugada se despierta y sigue adorando a Dios. ¿Por qué? Porque su relación con Dios, su comunión con Dios es tan estrecha que para él el tiempo no es nada. Su deseo es estar más y más con Dios.
Fijémonos en lo que dice aquí, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, ¿sí? Y eso nos debe hacer pensar, ¿nada más alabamos a Dios y adoramos a Dios cuando estamos en la iglesia? ¿Nada más el día domingo? ¿O nada más cuando tenemos alguna situación especial? ¿Cuando nos van bien las cosas? Entonces veamos la enseñanza que nos está dando aquí David. Ahora vamos a una tercera cosa. La alabanza verdadera está concentrada únicamente en Dios. Para David, Dios es la persona más importante. No son sus hijos, no es el reino de Israel, no es los beneficios incluso que ha recibido de Dios, sino Dios mismo, su propia persona. Para David, para David, Dios es la persona más maravillosa y él pone toda su atención en él, ¿sí? La alabanza verdadera está concentrada únicamente en Dios y él dice, en Jehová se gloriará mi alma, versículo 2. Y por último, la alabanza es más grata y da ánimo cuando nos unimos como pueblo de Dios. David no se quería quedar solo en la adoración a Dios. Invita a otros a ser partícipes en poder gozarse con Dios. Y dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Versículo 3, ¿sí? No le dice a su esposa, ay, quédate en la casa y yo me voy a la iglesia. O a la inversa, le dice a la esposa, vete a la iglesia y yo me quedo en casa. No, vámonos juntos, vamos a adorar a Dios, vamos como familia, vamos a estar delante de Dios para adorarle. Entonces, se anima y anima a otros. Y eso es bonito, venir juntos, ¿sí? Hermanos, ¿les gusta ver una escuela vacía? ¿Han entrado ustedes a una escuela donde bueno, en el tiempo de vacaciones donde no están los alumnos? ¿Han entrado a una escuela donde no hay clases por ese momento? ¿Y cómo sienten la escuela? La sienten vacía, la sienten fría, la sienten como que no tiene razón de ser, como que son edificios que pues huecos exactamente. Se siente uno mal, porque uno está acostumbrado a ver a una escuela dinámica, con los chiquillos corriendo, aprendiendo, los maestros enseñando, etc. Y lo mismo ocurre en la iglesia. Una iglesia, o un templo, mejor dicho, un templo vacío, hermanos, es frío. ¿Qué es lo que le da sentido a un templo? Pues la presencia de Dios y su pueblo. Y por eso es que David está animando a otros a alabar a Dios. Bien, ahora vamos aquí. ¿Qué me motiva a alabar a Dios? Ahora, ¿qué le motivaba a David a alabar a Dios? ¿Qué le impulsaba a tener esa adoración continua hacia Dios? Vamos a ver aquí. En el Salmo 34 vamos a encontrar 5 grandes razones. 5 grandes razones. Por favor, alguien que nos lea los versículos 4 y 6 del Salmo 34. Por favor, tomen sus Biblias. Versículos 4 y 6. No, ahora el 6, por favor. Primero el 4 y luego el 6. Entonces, cuando David oraba, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría cuando oraba David? Dice, busqué a Jehová y ¿cuál fue la reacción? Él me oyó, Dios me escuchó, Dios nos escucha. Y eso es maravilloso saber que Dios nos escucha. Tal vez no nos responda inmediatamente, tal vez no nos dé la bendición que necesitamos al momento, pero ya nos escuchó. Y si nos escuchó, Él ya tiene el problema en sus manos. Nuestro problema lo tiene en sus manos y tarde o temprano nos va a dar la victoria. Entonces, qué bendición tan grande. Fíjense bien lo que dice aquí David. Versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y qué ocurrió? Y entonces viene la reacción, la respuesta. Y me libró. Y entonces aquí viene. Y Él me libró. Viene la respuesta. La primera respuesta a la oración es que escucha. La segunda respuesta es que Él nos libra. Nos va a librar tarde o temprano. Tal vez puede pasar un día, una semana, un mes, no sé, unos años incluso en un momento dado. ¿Cuántos años pasó en la cárcel José? A ver, pregunta bíblica. ¿Cuántos años pasó en la cárcel José?
¿A los cuántos años fue a la cárcel José? A ver, primera pregunta bíblica. ¿A los cuántos años? Bueno, tenía 17 años. ¿A los cuántos años salió de la cárcel? ¿A los cuántos años llegó a ser el segundo del faraón? Génesis dice que a los 30 años. ¿Cuántos años pasó en la cárcel entonces? 13 años. 13 años en la cárcel. Se podía pensar, no, pues nunca va a salir ya José. Pero Dios estaba con él y Dios tenía un propósito muy grande y él salió. Así es que Dios nos libra. Tal vez en este día no tengamos la respuesta, pero mañana tal vez, o en esta semana, o la próxima, Dios sabe lo que va a hacer en nuestras vidas. Simplemente tenemos que seguir confiando en Él. Bien, una tercera respuesta de Dios. Versículo 7, ¿quién nos lee el 7? Que es el texto maravilloso del ángel de Jehová. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor a través de su ángel? Nos defiende, ¿sí? ¿Tenemos enemigos? Tenemos gente y espíritus que nos están persiguiendo para hacernos una vida difícil. Recordemos Juan capítulo 10, versículo 10. Dice el Señor Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y quién es ese ladrón? Ese es el diablo. El diablo es nuestro principal enemigo, pero ¿quién nos defiende? Hermano, ni siquiera nos imaginamos de qué manera Dios nos defiende. Pero un día tal vez lo vamos a saber. Tal vez vamos caminando en la calle sin problemas, vamos tranquilamente y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Y el ángel del Señor nos está defendiendo. ¿Sí? Es una cosa increíble. Bien, una cosa más, versículo 8. Alguien que nos lea, por favor, el 8. ¿Cómo es Dios? Él es bueno, Dios es bueno. Entonces, ¿por qué debemos de estarle agradecidos y alabarle? Porque Dios es bueno. Y por último, versículos 9 y 10, ¿quién nos lee, por favor? 9 y 10. Muy bien, fíjense bien, utiliza la palabra falta 2 veces en el versículo 9 y en el versículo 10. Dice, pues nada falta a los que le temen. Y luego en el versículo 10 dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces Dios va a proveer siempre. Y nos va a proveer a veces de manera que ni siquiera nos imaginamos. Pero Dios es grande. Por eso debemos de confiar en nuestro Dios. Entonces David estaba agradecido porque Dios había sido bueno con él, le había ayudado de muchas maneras, como en este caso, le había escuchado, le había librado, lo había defendido y le estaba proveyendo, ¿sí? Así es que es lo mismo para nosotros, hermanos. Bien, ahora vamos aquí. Dice el texto, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hay un comentario que ustedes pueden bajar de internet, se llama el Comentario Bíblico Mundo Hispano, viene por varios tomos, este es el tomo 8 de los Salmos, pero tiene esta frase, copié esta frase porque de verdad que es muy interesante. Dice, este pobre, refiriéndose aquí a David, dice, el salmista se señala a sí mismo. Nótese los verbos llenos de acción y connotaciones teológicas. Clamó, escuchó y libró. La gente vive angustiada. La liberación de estas angustias solo viene con el clamor a Dios, con la humildad que muestra el salmista. La palabra librar se repite de nuevo en el versículo 7. Esta liberación no es solo para el salmista, es para toda persona que teme a Dios. El salmista lo experimentó. Dios toma interés personal en cada uno de sus hijos. Entonces, pasamos por temores, pasamos por momentos difíciles, pasamos por luchas, pero de todas ellas nos va a librar el Señor, si confiamos en Él, si le buscamos. Entonces, miren qué bendición tan grande, hermanos. Bien, vamos ahora aquí, exhortaciones para la vida. También viene enseñanzas. Dice en el versículo 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Miren, esta expresión se parece mucho como en el libro de Proverbios. Si ustedes leen los primeros 10 capítulos de Proverbios, casi dice,
hijos míos, o hijo mío, escucha esta enseñanza, hijo mío, recibe este consejo, y etcétera, etcétera. David toma esa expresión también, y ahora la menciona aquí. La palabra hijos aquí es la terminología que usaban los sabios para hablar de sus discípulos. Aquí ocurre que David está actuando como si fuera un gran maestro. Bien, ahora veamos aquí. ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué nos va a enseñar David? Que primeramente, antes que nada, debe haber temor hacia Dios. Por favor, vayamos al versículo. El versículo, versículo 11. Versículo 11. Versículo 11. Todos juntos vamos a leerlo. Dice así: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Qué les iba a enseñar David? El temor del Señor. Ahora, ese temor, ¿cómo se iba a mostrar en la vida diaria? ¿Cómo puedo demostrar que tengo temor de Dios? Pues David dice: guarda tu lengua del mal. Si tienes temor del mal, cuida tu manera de hablar. Porque cada palabra que ahora hay, hermanos, de verdad que es feo escuchar personas de relevancia, de importancia en nuestro país, diciendo cada majadería. Es feo que los candidatos de partidos políticos estén hablando con majaderías, como queriéndose ganar al pueblo. No se gana al pueblo de esa manera. No se gana hablando con palabras soeces y feas, ¿sí? Por eso David dice: guarda tu lengua del mal. Entonces debemos de cuidar nuestra manera de hablar, y ese es un reflejo de nuestro temor a Dios. Recordemos que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 12 que por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Entonces hay que cuidar nuestra manera de hablar. Una cosa más todavía: apártate del mal. Versículo 14, ¿sí? ¿Cómo demostramos nuestro temor a Dios? Apartándonos del mal. ¿Qué cosas son malas? Bueno, ya lo sabemos, hay muchas cosas que son malas. Hay que apartarnos de ellas, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos malos amigos, hay que hacerlos a un lado. Pero es que es mi gran amigo. Sí, no importa, pero si te conduce a hacer cosas malas, hazlo a un lado. Si ese amigo te dice: vamos a salirnos de las clases y vamos de paseo y vamos por ahí a ver qué hacemos, no le sigas el juego, ¿sí? Si un amigo te invita a hacer cosas malas contra la gente, hazlo a un lado, ¿sí? Entonces hay que apartarse del mal. Luego dice, bueno, esto se parece a este pasaje: tus labios no hablen engaño, no hay que engañar a nadie. Haz el bien. Y por último, busca la paz y síguela. Es decir, no hagas el bullying. No le hagas el bullying a nadie, ¿sí? Si te lo hacen, bueno, que Dios te proteja y el ángel de Jehová te va a defender. Pero no le hagas el bullying a nadie. Haz el bien, ¿sí? Busca la paz, ¿sí? Ser pacificadores es una bendición, ¿sí? Dice el Señor Jesús: bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra, ¿sí? Entonces hay bendición, y esto es parte de nuestra vida cristiana. Mire, hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde el echar pleito se ha vuelto común. Sale uno a la calle y no falta persona que nos quiera gritar, o en el metro, ¿ya? Y que se andan peleando, ¿sí? Porque se ha vuelto ya común. Y ahora ya, hermanos, ya se ha perdido toda regla, porque una mujer le pega a un hombre le pega a una mujer, y etcétera. O sea, ya es un desastre. Y entonces dice aquí el salmista: busca la paz y síguele, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta esto. ¿Qué dice el Salmo 34 acerca de Dios? Fíjense bien, dice Jeremías 9:24: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿qué nos dice el Salmo 34 acerca de Dios? Vamos a ver ahora aquí. Este es el último punto, el punto número 4. ¿Qué nos dice de Dios? Hay 5 cosas que nos dice acerca de Dios. Primero, que los ojos de Dios están vigilantes
de todos aquellos que son justos. Versículo 15, ¿quién nos quiere leer, por favor? Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Muy bien, entonces, ¿quién nos está mirando? ¿Quién nos está mirando en este momento? El Señor nos está mirando. Y no solamente nos ve superficialmente, nos ve hasta en nuestro corazón. La segunda cosa, que la ira de Jehová está en contra de los que hacen mal. Ahora veamos el versículo 16. ¿Quién nos lee el 16, por favor? La ira de Jehová contra los que hacen mal, la memoria de ellos. A veces pensamos, ay, esta gente hace daño, hace lo que se les pega la gana y parece que no les pasa nada, que hasta parece ser que les va mucho mejor que a nosotros. Pero no es cierto, hermanos. Tarde o temprano, Dios le va a salir al encuentro y la ira del Señor está sobre ellos. Y eso, hermanos, eso no tiene palabras, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿sí? Horrenda cosa es caer en manos del Señor. 3. La cercanía de Jehová a los quebrantados de corazón. Es decir, que si pasamos por un momento difícil y estamos dolidos por una situación que nos ha pasado en nuestra vida, Dios está cerca de nosotros. Veamos lo que dice, por favor, en el versículo 18. ¿Quién nos lee el 18? Sí, a veces estamos tristes, abatidos por alguna situación, alguna enfermedad, algún problema que no podemos resolver, pero ahí está el Señor cerca de nosotros. ¿Sí? 4. La protección de Jehová, versículos 19 y 20. Ahora, ¿quién nos lee? 19 y 20. Muchas son las aflicciones, pero de todas ellas te librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, y uno de ellos será quebrantado. Muy bien, entonces tenemos la protección del Señor. Dice que el justo, ¿cuántas aflicciones va a tener? Muchas aflicciones va a tener, muchas aflicciones, dice, son las que tiene el justo. Y sí, la verdad que a veces, cada cosa que nos pasa, hermanos, pero miren, de todas ellas nos va a librar el Señor y nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. ¿Sí? Y por último, tenemos la redención de Jehová para sus siervos. Versículo 22, lo leemos todos juntos, versículo 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Hermanos, este es un texto de evangelismo, ¿sí? Porque vamos a obtener un día la plena salvación. Ya la tenemos, sí, pero la vamos a ver en gloria. Pero no vamos a ser condenados, porque ahora el haber confiado en el Señor y en su plan grandioso, en su mensaje de salvación, nos da esa bendición tan grande. Ahora veamos, hermanos, vamos a ver un poquito acerca del ángel de Jehová. Aparece por primera vez en el Salmo 34. ¿Y qué es el ángel de Jehová? O quién es mejor dicho, ¿quién es el ángel de Jehová? 3 cosas podemos mencionar rápidamente acerca del ángel de Jehová. En primer lugar, se trata, cuando aparece en los textos del Antiguo Testamento el ángel de Jehová, se trata de una teofanía en el Antiguo Testamento. Una teofanía es una manifestación o aparición de Dios. Ojo con esto, una teofanía es una manifestación o aparición de Dios. Por ejemplo, a Jacob se le apareció el ángel de Jehová y luchó hasta con él. Se le apareció de forma de un varón, ¿sí? Pero ahí está la aparición. Se le apareció a Josué, se le apareció a Moisés. Entonces, las apariciones del ángel de Jehová visibles tienen que ver con este concepto que se llama teofanía. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 18 de Génesis dice que 2 ángeles y el Señor iba a la casa o a la tienda de Abraham y le dio la promesa que Sara iba a tener un hijo? Entonces ahí está la teofanía. 2, se trata de un antropomorfismo, porque el Señor se le atribuye características humanas para poder estar en relación con el hombre, ¿sí? Entonces, otra vez, en el caso de Jacob, que lucha con un varón, que no es el varón, sino es el ángel de Jehová, pues ese es un antropomorfismo, porque el Señor se hace pasar como si fuera un ser humano.
y lucha contra Jacob. ¿Sí? Luchó toda la noche con él, hasta que Jacob le dijo, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. ¿Sí? Dice qué cosa tremenda. Y por último, 3, el ángel de Jehová es diferente a Dios. Por favor, vayamos a este texto, Éxodo 23:20. Éxodo 23:20. Éxodo 23:20. Y a ver, alguien que nos lea, 23:20. Muy bien, vean ustedes la diferencia, hermanos, porque aquí está diciendo el Señor, Dios le está diciendo a Moisés, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden en el camino. Entonces ahí se ve la diferencia. Entonces, ¿quién es el ángel de Jehová? Bueno, por tanto se considera que el ángel de Jehová es la segunda persona de la Trinidad. ¿Y quién es la segunda persona de la Trinidad? El Señor Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Entonces, el ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo. Y estaba actuando ya estaba actuando ahí. Entonces, qué increíble. Bien, vamos a ver. Dice el texto, Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así es que, hermanos, consideremos esta promesa grandiosa. ¿Quién es el ángel de Jehová para nosotros? El Señor Jesucristo. Él siempre nos va a defender. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor en los cielos. Él es el que está ayudándonos día tras día. Y dice ahí en Mateo 28:20 que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que podemos confiar en Él. Qué bendición tan grande. Bien, hermanos, ¿qué aprendemos de este salmo? ¿Qué aprendemos de esta lección? Que no estamos solos, muy bien. Aún en los errores de la carne Claro. y en las malas que